Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres o atardeceres, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, brothercitos y sistercitos, gatitas y perritos, o gatitos y perritas, o en epiceno, gatitos y perritos en general. Bienvenidos a la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, para quien todavía no lo sepa, y aquí es hora de compartir un poco de arte, compartir un poco de comentarios, demoler algunos cuantos mitos e invitar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en estos streamings y en general en lo que hacemos en este canal, a que reflexionen y piensen con un poco más de claridad las cosas, porque lo que se nos plantea es el no pensar directamente, ¿no? Yo siento que hay momentos en que la polarización no es un asunto de que la gente que está desinformada o la gente que está o los tontos directamente, no, gente que yo consideré en un momento de inteligente, por ejemplo, se ha polarizado de una manera increíble. Pongo tres casos: James Lindsay, Dave Rubin, que ahora está es genial. Dave Rubin hasta recibe dinero del Kremlin, ¿no? de Russia Today. El otro se ha dedicado a compartir conspiranoias brutales de la ultraderecha. Y ahora Christina Hoff Sommer, que era una mujer muy razonable, que criticaba el feminismo idiota en favor de un feminismo inteligente, que es el que yo creo que es mayoritario, aunque menos ruidoso, por lo menos fuera de Estados Unidos. Y ahora de pronto la mujer está defendiendo a Donald Trump, y pues, esto no es normal. O sea, las críticas a las tonterías de quien se dice de izquierda o de organizaciones o de corrientes de pensamiento dentro de la izquierda es perfectamente legítima. Yo la he practicado, tengo un libro para eso, que me dediqué precisamente a eso, y aquí lo hago constantemente. Pero eso no significa que te vayas al otro lado, que te polarices, digas, como estos son los ridículos absurdos que están cancelando a todo el mundo y que tienen ideas contrarias a la ciencia, pues entonces viva Donald Trump. Es un racista y un violador confeso, violador condenado. Y un hombre que ha dicho que va a ser un dictador y que le gustaría que sus generales fueran como los generales de Hitler, y que Hitler hizo buenas cosas y que él va a ser dictador. Lo ha dicho, no es nada raro, que va a usar al ejército y a la Guardia Nacional para atacar a las personas, al enemigo interior, a la gente de izquierda, que llama él, que para él prácticamente todo el mundo es de izquierda, salvo sus incondicionales. Y que se polaricen así personas que yo pensaba que la cabeza les servía para algo más que para llevar el sombrero, pues me parece aterrador. Entonces, la única forma de protegernos en contra de la polarización nosotros mismos, de empezar a ver el mundo en blanco y negro, de caer en visiones ridículas, es tratar de analizar los datos, de estar al tanto de los matices de las cosas y de los contextos de las cosas, y tratar de pensarlos a fondo y no quedarnos con lo que más nos gusta o con lo que más nos satisface. Así que, pues para eso es esto que estamos haciendo aquí. Y además es gratis, como se los he dicho en muchas ocasiones, pero si nos quieren apoyar, nos pueden apoyar en Patreon con una donación mensual o en PayPal con una donación por una sola vez. Y los enlaces están aquí abajo en la descripción de este video, de este streaming, y allí nos pueden apoyar y agradeceremos muchísimo todo el apoyo que nos den. El punto es, como decía yo la semana pasada, entran nuevos Patreons, pero salen algunos, entonces pues no logramos subir todo lo que quisiéramos para tener los ingresos que necesitamos para varias cosas. Bueno, entonces disculpa vivir, que no es por nada, pero desafortunadamente yo cuando era pequeño me acostumbraron a comer 3 veces al día, y luego yo he hecho lo mismo con mis hijos, y eso es un lío, man. Porque se convierte uno en una persona que desea comer sin 3 veces al día, efectivamente. Bueno, ¿qué más les quiero contar antes de comenzar? O como parte del comienzo es nuestro vídeo de ayer, que fue sobre el Triángulo de las Bermudas, un misterio que nunca lo fue y que me tiene absolutamente asombrado, porque a diferencia de otros que considero yo muchos más relevantes, para que vean qué tonto es uno a la hora de valorar lo que se hace en el canal. Tiene 14.300 visualizaciones, es el primer lugar de todos, y la gente ve una gran cantidad del vídeo.
se dan cuenta que los que dicen, es que tú tocas este tema porque sabes que te vas a llenar de dinero, que además aquí no me lleno de dinero para nada, pero sabes que vas a ganar mucho dinero. No, yo qué voy a saber. Yo toco los temas que me parecen interesantes, relevantes o que ustedes me lo sugieren. En concreto, esta fue una sugerencia porque alguien me comentó, 2 o 3 personas comentaron del Triángulo de las Bermudas. Yo dije, no puede ser. Sí, pues esto es más viejo que mear de pie, con perdón. Y entonces fui a buscar si se estaba hablando del tema y me encuentro que hay periódicos que hoy, y periódicos además curiosamente ultraderecha, como OK Diario, que están hoy hablando del tema del Triángulo de las Bermudas como el gran misterio. No, por eso lo hice, pero yo no sabía que iba a tener muchísimas más visualizaciones que lo que hicimos sobre la salud la semana anterior, que a mí me parece muchísimo más relevante, porque cuando te juegas la salud, te juegas la vida tuya y de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues ese es el caso ante el que nos encontramos en el misterio que nunca lo fue. Y por supuesto tenemos para hoy nuestras cosas que sabemos, y hoy es un personaje muy muy interesante que es Émilie du Châtelet, una condesa, imagínate, ¿era condesa o era marquesa? Marquesa de Châtelet, Gabrielle Émilie de Tonnelière de Bretteville. No sé, mi francés, como yo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que hablo francés, estudié francés, pero cuando voy a Francia los franceses me dicen, no chato, no hablas francés. Pero fue una matemática que hizo aportaciones a la teoría de la gravitación de Newton, sus fundaciones de la física fueron relevantísimas y no sé qué fue eso. Y es pues una de las mujeres importantes de la historia de la ciencia, de las que no fueron echadas a un lado por ser mujeres, porque yo le tengo mucho miedo. No digo que no haya discriminación, por supuesto que la hay, y por supuesto que la mujer está sometida, pero a mí me pone muy de nervios cuando todo se presenta como un horror de machista patriarcal, ¿no? Y el caso clásico es el caso de la fotógrafa que hizo la fotografía del ADN que permitió a Crick y Watson determinar que la forma del ADN era una espiral enroscada. Era la doble hélice que se llama. Y esa fotografía la hizo la doctora Franklin. Y el premio Nobel se le entrega a Crick y a Watson y al señor que encabezaba el equipo de la doctora Rosalind Franklin. Entonces, desde ese momento yo vengo oyendo que el premio Nobel se le negó a Rosalind Franklin porque era mujer. No, mira, es que ella murió años antes de que se otorgara ese premio Nobel, y el premio Nobel no se le otorga a fallecidos. Nunca se le ha dado a alguien que ya haya muerto. De hecho, muchas veces se dijo que a Borges no le daban el premio Nobel de literatura porque ya era demasiado viejo. Entonces él ya decía que era una vieja tradición escandinava el no darle el premio Nobel de literatura, probablemente el escritor en español que más lo mereció en el siglo XX. Pero dices, no, mire, el caso de Rosalind Franklin, fue brillante en su fotografía, era una excelente cristalógrafa, lo que tú quieras, pero no le podían dar el Nobel porque ya se había muerto. Mientras que otras mujeres como Émilie du Châtelet o Cecilia Penga-Poshkin han sido reconocidas. Y hay casos como el de Jocelyn Bell, la descubridora de los cuásares, me parece. No, creo que sí. Y me van a insultar. Así que permítanme un segundo, déjenme confirmarlo. O de los pulsares, no me acuerdo. Descubrió los pulsares de radio en 1967 como estudiante haciendo su doctorado, Jocelyn Bell, y a ella se le negó el premio Nobel. Y ahí eso sí es un escándalo. Eso sí es un escándalo, pero no todos son el mismo escándalo. Y polarizarnos a que pusiera mujer y le dijeron que no podía recibir el empleo o el premio, es porque todos son los machistas, tampoco es forzosamente cierto. Hay que analizar los hechos, hay que analizar los datos, hay que pedirles a los de arriba que se callen, lo siento.
Ya nos mudaremos. Y con el Patreon de ustedes. Y ser conscientes de que hay momentos y momentos y que hay admiraciones, que Mimilí Chatelet no es grande por ser mujer, sino porque es grande por lo que hizo por la física y por la traducción maravillosa que hizo de los principios de matemática de Newton, de los que vamos a hablar en nuestras cosas que sabemos a las 8:30 de la noche. Ya me fui por otro lado, pero bueno, así estamos. Entonces, qué barbaridad. Tengo aquí compartido precisamente lo que había visto de Jocelyn Bell en el ordenador, aquí en la computadora, el computador, como le llamen en el pueblo de ustedes. Podríamos llamarle de una sola manera. A mí me aburre mucho. Hablo con españoles, tengo que hablar de ordenadores. Hablo con mexicanos, tengo que hablar de computadoras. Vienen los colombianos, tengo que hablar de computadores. Ya, hombre. Estamos mal. En fin, a ver, dice Eduardo Irigoyen García, acabo de leer que Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos, renunció a sus responsabilidades políticas tras denuncia por violencia de género. No fue denunciado, pero una periodista de antecedentes más que dudosos se hizo eco de una denuncia de otra chica anónima. Había habido antes 2 o 3 denuncias anónimas, básicamente no de violencia de género exactamente, sino de lo que se llama acoso sexual. Hay una chica que, por ejemplo, dijo que en una reunión feminista punk, ya puedes decir más o menos sacando dimensión, de pronto siente que una mano en el trasero, y la mano era al parecer de este personaje. Este personaje es muy peculiar, él era alumno de las ciencias políticas, y era como el perrito de Pablo Iglesias. Entonces hay un video que pueden ustedes encontrar en YouTube sin mayor problema, cuando Rosa Díez, que es una tránsfuga del PSOE que se fue a hacer un partido que duró lo que dura Podemos ahora, los partidos de corta duración. Y cuando Rosa Díez fue a hablar a una actividad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, decidieron sabotearla. Y el que organizaba el sabotaje era Pablo Iglesias, pero él no estaba, él era profe. Pero él se ponía atrás. Y luego iba y le decía a Íñigo Errejón, tienes que hacer esto y esto. Y luego él se echaba para atrás para que Íñigo se levantara y fuera el que le echara la bronca a Rosa Díez. Y luego en alguna ocasión su primer gran acción revolucionaria fue tomar la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vestidos con unos monos blancos que parecían así como los científicos que estudiaban a ET. Una cosa esperpéntica y a la vez preocupante, ¿no? Porque veías lo que estaba haciendo Pablo Iglesias con los alumnos, y que no era concientizarlos, sino era usarlos como peones en su juego político, en el cual el único que se ha hecho millonario es él, a todo esto. Independientemente que no creo que haya sido su intención, pero hombre, ¿a quién le dan pan que llore? Íñigo Errejón fue uno de los fundadores de Podemos y fue uno de todos los fundadores de Podemos no queda ni uno. El que todavía quedaba más cerca era Juan Carlos Monedero, que finalmente lo echaron del canal de televisión, o del canal de YouTube que ahora tiene Pablo Iglesias, pero le gusta decir que es un canal de televisión. Es como esto, es Schwartz Televisión o el Nocturno Broadcasting Company, esto es, ¿no? Entonces lo echó finalmente, y echó antes a Carlos Neves Canza y a Luis Alegre, y a Íñigo Errejón, que se fue y formó su propio partido, primero un partido regional que era Más Madrid, y luego quiso poner sucursales a nivel nacional, hizo Más País, y luego se metió a la coalición extrañísima de Sumar, y en esa coalición de Sumar es donde acaba de decir que él se retira de la política porque tiene problemas de salud mental y porque ya las contradicciones entre la persona y el personaje lo han alcanzado. No dijo que fuera por esto. Sumar dice que va a hacer una investigación sobre lo que denunció esta periodista, que insisto, la periodista también es de tomarla con cuidado, pero pues si Sumar dice que va a hacer la investigación, que la haga. No se ha hecho ninguna denuncia, son todas estas acusaciones que salen y que pueden tener bases, y si las tienen, muy mal Errejón, y si no las tienen, pues muy mal el que lo hizo, pero por lo visto, lo que ya se tiene es que Íñigo, que la última vez que lo vi fue cuando fui a hablar yo a la UGT sobre trabajo digital, sobre esto que hago yo, y sobre en sí lo que es
el trabajo digital y lo desprotegidos que seguimos los trabajadores digitales, porque cuando UGT apoyó la creación de una red de comunicadores en las redes, pero pues la gente que entró iba por otras cosas y finalmente ya no está. Bueno, pero esa vez fue la última vez que vi a Íñigo Errejón. Él nunca me pareció una persona que tuviera ninguna coherencia política, eso es aparte. Si es cierto lo que se dice de él, yo le he visto acciones incorrectas a otros podemeros en su momento, a él no, pero si es cierto, pues hombre, espero que sea, si no castigado, al menos reconvenido o exhibido, ¿no? Tampoco se trata de que, oye, si cometiste una barbaridad así, pues tampoco se trata de que te metan a la cárcel, te den 1000 azotes y luego te cuelguen de un árbol. Son faltas graves porque, vuelvo a decir, si a ti siendo hombre alguien pasa y te pellizca el trasero, no vas a reaccionar diciendo, ay, bueno, es un chiste, pues es que son sus impulsos naturales. Vas a ir y probablemente vas a tratar de aflojar un par de muelas. Y es muy desagradable, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos hasta este momento y no sabemos más. Gracias, Keylor Alfaro desde Costa Rica. Gracias, Antonio Grael. Buenas tardes. Esto es interesante. José M. Ponce dice, ¿crees que lo que pasó en Moldavia es un ejemplo de la crisis democrática? No. Lo que dices, parecía que ganaría el no y después por un estrecho margen gana el sí. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Moldavia? Que Moldavia hizo un referéndum interno para decidir si se une a la Unión Europea o no. Si no se une a la Unión Europea, su opción es entrar a este grupo de países que está armando Putin en su visión del imperio euroasiático que ha preconizado sobre todo Alexander Dugin, de quien tenemos un video completo aquí en este canal. Entonces, efectivamente todo parecía indicar que ganaba el no y el sí ganó por un estrechísimo margen. ¿Es crisis de la democracia? No, al contrario, creo que es un triunfo enorme de la democracia, porque yo vi videos de señoras que salían de votar y decían, bueno, ¿y ahora dónde me pagan? Y los chavales, porque además son chavales con su móvil, con su celular, que están haciendo esto, están defendiendo la democracia como luego no la defendemos en otros lugares. Y dice, ¿cómo que a dónde me pagan, señora? Pues ¿quién le dijo? No, pues un señor me dijo que no me iba a pagar. ¿A usted sola? No, éramos varias personas que nos dijo que nos iban a pagar. ¿Y por qué votó usted sí o no? Dijo, a eso yo no lo quiero decir. A ver, si hubiera votado que sí, pues no hubiera tenido problema en decirlo. Así que no hay tampoco ningún misterio así como el del Triángulo de las Bermudas allí. A la señora le pagaron. ¿Cuánto le iban a dar? Creo que 10,000 rublos, una cosa así, o 1,000 rublos. Lo que pasa es que Moldavia, junto con Ucrania, y Polonia por supuesto, pero concretamente Moldavia, Ucrania y Georgia son los grandes manjares que se quiere comer Putin. Entonces, una parte de Moldavia ya se independizó, que es Transnistria. 2 trozos de Georgia, que son Osetia del Sur y Abjasia, ya se independizaron, siempre con apoyo de Rusia, que ya saben que no interviene en ningún lado, pero interviene en todos lados, y por lo tanto había mucha preocupación al interior de Moldavia de la injerencia rusa en las elecciones, mediante propaganda, mediante ataques en las redes sociales. Tienen una cantidad enorme de expertos en ciberguerra, o en guerra híbrida o guerra cibernética, y este asunto de gente que fue a ofrecer dinero para que la gente votara en contra de que Moldavia se hiciera parte de la Unión Europea. Yo creo que el hecho de que haya sido pero por los pelos que haya ganado el sí, es un triunfo de la democracia, porque todos los anteriores sondeos indicaban que los moldavos quieren ser parte de la Unión Europea y ven a Putin con preocupación, entre otras cosas, por el tema de Transnistria. Pero hay muchos rusófonos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los rusófonos en Georgia y en Ucrania y en Moldavia? Porque mientras existió la Unión Soviética, se trasladó a muchísima población, digamos, de lengua rusa o de cultura rusa, a vivir en los países que pertenecían a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disuelve y estos países adquieren su independencia, estos rusos no regresan a Rusia, se quedan allí. Por lo tanto, uno considera que si tú te quedaste en Moldavia o en Georgia o en Ucrania, es para ser parte de ese país. Si no te gustara, te ibas.
Pero con la visión imperialista de Putin, lo que tienes es a gente que está siendo movida desde el Kremlin, apoyada, pagada, sometida a propaganda, convencida, no digo que todos sean unos corruptos, de que esos territorios, al tener gente que habla ruso, pertenecen a Rusia. Hay una lógica allí que es la misma lógica de Hitler cuando pidió los Sudetes checos. Es que ahí hay mucha gente que habla alemán, entonces pues, son alemanes, ¿no? Y en Austria hablan alemán, pues Austria es alemana. Y luego en Polonia hay zonas que son rusófonas, germanófonas, y por tanto parte de Polonia me pertenece. Es una visión francamente premoderna, francamente salvaje, que no merece apoyo, pero desafortunadamente tiene el apoyo de parte de la izquierda. Entonces creo que pese a todo, el que se haya ganado, no olvidemos que precisamente porque Ucrania se iba a unir a la Unión Europea, fue por lo que primero se le pagó el Kremlin convenció a Yanukovych de no entrar a la Unión Europea y de entrar no me acuerdo cómo se llama esta organización de países que tiene Putin, y fue por lo que la gente se levantó en Ucrania e hizo el Euromaidán, que por eso se llama Euromaidán. Y tiró a Yanukovych, que hoy vive tranquilamente en Moscú, pagado por el Kremlin, y empezó esa labor independiente, e inmediatamente que tiraron a Yanukovych, Rusia tomó Crimea y empezó la guerra en el Donbass, en 2014. Entonces, estamos ante un fenómeno similar. Lo de Ucrania fue un triunfo de la democracia, y lo de Moldavia ahora creo que es un triunfo de la democracia, pero que nos advierte de lo débiles que son las democracias ante el descaro de un imperialista cibernético, ¿no? De alguien que además no tiene empacho en matar gente por todo el mundo. Así que ahí lo dejo. ¿Puede decirnos cuándo es su cumpleaños? ¿Para qué? Es un secreto. No, hombre, está en Wikipedia. Yo cumpleaños el 2 de febrero. Soy Candelario, porque es la fiesta de la Candelaria. Para quienes no lo sepan, quienes no vivan en México, el 6 de enero en México se hace la Rosca de Reyes, como en muchos otros lugares. Y tiene distintos significados lo que le pones dentro. En México se pone un muñequito que se supone que es el niño Dios que acaba de nacer. El niño Diospicio, no, es un bebé de plástico, pero que dicen que simboliza a Cristo. Cuando se corta la Rosca de Reyes, el que se saca el niño tiene que invitar una tamalada, son los tamales, creo que todo el mundo sabe lo que son. Si no, bueno, pues son unos productos hechos con masa de maíz, con masa nixtamalizada, y pueden tener pollo, pueden tener cerdo, pueden ser dulces hechos con fresa, que son buenísimos, y se hacen al vapor, envueltos en hoja de maíz o en hoja de plátano. Bueno, entonces tiene que invitar una tamalada el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. No me acuerdo por qué. ¿Qué fue es el 2 de febrero. Entonces a mí me daba igual sacarme el niño, no, porque siempre tenía que pagar fiesta el 2 de febrero, pero nada más. No celebro mi cumpleaños, esto ya lo he dicho. Nunca he celebrado mi cumpleaños, no me gusta celebrar mi cumpleaños, y no lo he celebrado desde que era yo pequeñito. Es cierto que todas las mujeres son biológicamente hipergámicas, no sé qué sea eso. Hipergámico. A ver, busquemos, que para eso tenemos a hipergamia. El hecho de interesarse por quienes poseen mayor estatus socioeconómico, no, es una estupidez, hombre, por favor. ¿Es un argumento de los vendehumos y red pillers para justificar su misoginia? Sí. Y para decir que la mujer entonces está sujeta a sus impulsos biológicos más que los hombres, que somos racionales e independientes, cosa que es más falso que un dólar con la cara de Donald Trump, por lo menos hasta hoy. ¿Cuál es tu novelista preferido del boom latinoamericano? Yo creo que Carlos Fuentes, o si a Luis Espota lo consideras en el boom, Luis Espota, si no Carlos Fuentes, porque García Márquez me aburría, salvo en El amor en los tiempos del cólera. Cortázar es del boom, y Cortázar es probablemente el más fino escritor, y luego Vargas Llosa no lo soporto y entonces no lo puedo leer, y no sé quién, hay muchos más, pero no,
A mí el boom latinoamericano siempre me llamó la atención como algo que estaba fuera, desfasado de la realidad de nuestro momento, ¿no? Era, o sea, era ver el mundo rural o el mundo mágico, el mundo imaginario de la América Latina y mantenerla apartada de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Y por esos años, cuando García Márquez gana el Nobel y todos tuvimos que leer Cien años de soledad, nos teníamos que pasar nos fotocopiábamos una especie de diagrama de flujo para saber quién era quién en toda la larga historia de 100 años de soledad. Yo estaba más interesado en hacer y en escribir y en leer ciencia ficción. ¿No te parece evidente que Sumar de Yolanda Díaz no es más que un partido populista? No sé qué sea. No sé qué sea, porque Yolanda es comunista. No estoy hablando así como se hace para insultar a todo el mundo siendo comunista, como hace Donald Trump. No, ella es del Partido Comunista. Ella, un par de años antes de que entrara al gobierno, hizo un encendido prólogo que ya leí del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, una reedición que hicieron como si hicieran falta, pero hay miles de ediciones. No sé qué pretende o por dónde va. Lo que sí sé es que Yolanda Díaz es enormemente hábil porque le comió la tostada a Pablo Iglesias, pero vamos, le levantó la canasta del dinero, la cesta de las monedas y lo dejó así en las puras definiciones y el puño en alto. Se lo comió, lo destrozó, pero me parece una mujer de una enorme habilidad política, pero que no sabes de qué va. Entonces, ¿es comunista? Bueno, si es comunista, esto es muy sencillo, ya promueve la lucha de clases y el establecimiento de un Estado socialista al estilo marxista, o sea, un Estado marxista, donde toda la producción sea controlada por el Estado, se socialicen los medios de producción y se establezca una dictadura de partido único, la dictadura del proletariado, de aquí a que llegue el comunismo, que será, por supuesto, el milenio, el regreso de Cristo o la llegada de la perfección para la humanidad. Eso es lo que se cree un comunista. ¿Qué es lo que cree ella? Pues se supone que lo creía, tanto que ella nunca estuvo en Izquierda Unida, siempre se mantuvo dentro del Partido Comunista. ¿Pero a qué le tira? Evidentemente le tira a ser presidenta de gobierno, de eso no cabe la menor duda, pero ¿cuál es su marco ideológico, su marco programático? ¿Qué proyecto de España tiene? Y de Europa. Yolanda Díaz, no lo sé. El otro día se tiró contra el gobierno hasta que alguien, con lo de la vivienda, los malentendidos de la vivienda, hasta que alguien le dijo, oye, se te va olvidando tú que eres parte del gobierno. Digo, no puedes ir en contra del gobierno en el que estás, pero claro, es lo mismo que hacía Pablo. Así que no sé, obviamente el populismo es uno de los elementos que utiliza esta izquierda ahora, pero no tengo claridad respecto a lo que piensa. A lo mejor es genial y se ha vuelto socialdemócrata y tiene una visión centrada y razonable y un proyecto de nación maravilloso que podría hasta convencerme a mí, si me deja verlo. En la psicología clínica actual es un mal necesario, es decir, que es muy difícil encontrar un buen tratamiento, pero es necesario el servicio de salud mental. Hay buenos tratamientos, pero ninguno es perfecto todavía. La terapia conductual cognitiva está considerada uno de los más eficaces, pero la gente necesita apoyo y la psicología clínica se lo ofrece desde su todavía falta de bases muy sólidas, ¿no? Esto es cierto. ¿No le parece extraño que Elon Musk acuse a las élites de conspirar y de tener agendas secretas cuando él es el hombre más rico del mundo? Pues no me parece extraño porque Donald Trump ha hablado de las élites y del Estado, el Estado profundo, que luego Pablo Iglesias se lo copió. Es maravilloso cómo los populistas finalmente se fusionan, ¿no? Pero lo que está haciendo Elon Musk es directamente retuitear mentiras, falsedades, propaganda de la más vulgar. Cuando alguien señala que Donald Trump, que los jefes del Estado Mayor Conjunto de Donald Trump, ya van dos, Kelly y el otro que era Green, me parece, ahora, por cierto, vamos a hablar de eso, le han dicho que es un fascista, y entonces si Kamala Harris lo repite,
Robert Kennedy dice, está llamando a que asesinen a Donald Trump, y Elon Musk lo retuitea. Pero cuando Donald Trump dice que toda la izquierda, todo el Partido Demócrata es de extrema izquierda, marxista, asesina, y debe ser detenido por el ejército, entonces sí no es amenaza. Elon Musk ha perdido totalmente la brújula, no que nunca la tuviera con claridad. Acordémonos que él no ha inventado nada. Él no ha inventado nada. Ha sido el dinero detrás de cosas como SpaceX, que es lo que mejor funciona. Tiene, cuando se le ocurren cosas en Tesla o su robot, ya sabemos, o el Neuralink, ya sabemos por dónde va. Tuvimos una larga conversación aquí, precisamente sobre el tema, con alguien que sabe de muchísimo más del tema de lo que yo voy a saber nunca. Pero políticamente Elon Musk en este momento está absolutamente radicalizado hacia la mentira, el fascismo, la falsedad como técnica política, y está utilizando Twitter para mandar ese mensaje, porque a todo el mundo le llegan los mensajes de Elon Musk, lo siga o no, lo cual es enormemente grave. Buenísima la camiseta del Nostromo, sí, ¿verdad? Ya está muy viejecita, estoy pensando en que hoy era su despedida, porque me gusta mucho. Dice Jonathan. Mauricio, conozco un diputado uruguayo del sector de Mújica que hace un tiempo, hablando de vos en los pasillos del Parlamento, ¿por qué hablan de mí en el Parlamento uruguayo, por favor? Me comentó que había leído La Izquierda Feng Shui. Pues mira tú, lo que le debía hacer en esos casos, siempre, pues es esto, ¿no? No se puede ver con esto, aclaro. Y menos que yo que soy medio ciego, pero sí es. Qué divertido, qué divertido. No sé a qué te refieres, Julio, cuando dices que muy parecido está pasando en Argentina con el insoportable de Milei. No sé muy parecido a qué. Lo que sí está pasando en Argentina es que le han reducido los presupuestos a las universidades, porque finalmente todos los populistas son antiintelectuales, anticientíficos. Igual Milei que López Obrador y que Claudia Sheinbaum. No nos engañemos. Claudia Sheinbaum estudió ciencia, pero eso no hace que tenga un pensamiento científico. Y Donald Trump, que por supuesto es lo más antiintelectual del mundo. Si el tipo no ha leído ni un libro, no ha leído ni los que se supone que ha escrito él, porque se los escribió otra persona. Decía un amigo en broma, esas burguesas costumbres de comer 3 veces al día, pues sí. ¿Consideras que las traducciones literarias pierden fidelidad? Inevitablemente, inevitablemente. No hay traducción perfecta. Obviamente hay grandes traducciones de novelas y hay traducciones cuidadísimas. Mira, yo soy muy amigo, me considero hermano porque su hija es mi sobrina, de la traductora al español de Juego de Tronos. Y yo sé cómo se llevó a cabo el cuidadosísimo trabajo de traducir Juego de Tronos y los que eran los juegos de palabras en inglés, cómo traerlos al español. Y había debates entre 3 o 4 lingüistas, traductores y revisores de traducciones y demás, para llegar a la frase correcta, adecuada, que nunca va a ser fiel, pero se puede hacer un trabajo extraordinariamente bien hecho, que no se hace en la mayoría de los casos, también hay que decirlo, ¿no? Pero de otra forma no accederías a un montón de literatura, de gran literatura. Yo soy admirador de Dostoyevsky, por ejemplo. No podría haber leído Dostoyevsky en ruso, porque aprender ruso pues toma tiempo. Sí es cierto que se puede perder fidelidad, pero se puede mantener mucho del espíritu de la obra, de su capacidad lingüística. Yo me acuerdo de una traducción maravillosa de Ray Bradbury de La muerte es un asunto solitario, que yo la admiré muchísimo, no sé quién era el traductor ya. Lo único que no se puede traducir y que no se debe traducir y que es un crimen traducir es la poesía. Y yo he visto intentos, mira, León Felipe, que es uno de mis poetas favoritos, hizo intentos por hacer la transliteración de Shakespeare. Hizo el Rey Lear, si mal no recuerdo, y no funciona. ¿Por qué? Porque la cadencia idiomática, lingüística es radicalmente distinta. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el inglés es más de 5 sílabas, es un idioma en general pentasilábico, todas las excepciones que quieras, pero en general, mientras que el castellano es un idioma octosilábico.
Entonces a nosotros se nos da más el romance. Si tú lees el romance y el corrido y todo esto, son octosílabos, incluso las décimas, que son una de las formas, digamos, de hacer música más maravillosas de toda la zona del Golfo, tanto del Caribe como de Veracruz. Las décimas son octosilábicas. Entonces, traducir la sonoridad de un Edgar Allan Poe al español pues no se puede. Nevermore no es lo mismo que nunca más, porque la O es mucho más pesada que la A. Y entonces puedes dar una idea de lo que significa el poema, pero siempre tienes que oír, digamos, no sé, a Vincent Price o a Basil Rathbone, leer los poemas de Edgar Allan Poe. Eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas de quienes satanizan el consumo de la Coca-Cola poniendo como ejemplo su eficacia para quitar el óxido en metales? La idea es, imagínate lo que hará a tus tripas. Y es la misma idea que el agua, ¿no? El agua oxida las cañerías. Imagínate lo que te hace a ti. Te voy a explicar. Deja mi Coca-Cola. Toda bebida con ácidos ayuda a quitar el óxido de los metales. Toda solución acídica. Es decir, lo puedes hacer con cualquier refresco, con leche, con zumo de naranja o jugo de naranja, con jugo de tomate o zumo de tomate. También eso le llamamos distinto. Es que qué pesadez. Con jugo o zumo de limón. Lo puedes hacer con cualquier cosa, porque nos gusta lo ácido. Entonces a todas nuestras bebidas les ponemos algo ácido. Nos gusta el ácido así como nos gusta el azúcar. La Coca-Cola sirve para eso, pero sirven también todos los demás refrescos. Y si tienen ese problema con eso, pues también tendrán ese problema con el agua. Si le hace a las cañerías, las oxida, ¿qué le hará a tu cuerpo? Y es el pretexto que tienen para ser borrachos muchas veces. Víctor Alejandro, gracias por el superchat. Terrorífica la situación en México. Morena ahora quiere ostentar la Constitución como patente de corso. No sé exactamente qué quieres decir con eso, pero voy a compartir, ya que estamos aquí, una cosa que el otro día compartí en Twitter y que creo que deja clara cuál es mi posición al respecto del último que ha ocurrido con Morena y la Constitución. Porque no hay nada que hacer con las mayorías que tienen. Entonces yo llegué a esta conclusión, a ver si aparece. Tuiteo demasiado luego yo, como si no tuviera trabajo, es absurdo. A veces estoy trabajando, me distraigo un momento y cuando me doy cuenta llevo 10 minutos tuiteando cosas. Pero, a ver, lo busco en medios. Sí, aquí está. Lo voy a poner aquí encima, así nada más a lo bestia. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nació como un sueño extraordinario, murió por una traición infame. Febrero 5 de 1917, octubre 19 de 2024, que es cuando se aprobaron las últimas modificaciones que hacen inoperante a la Constitución que se había hecho, que se había promulgado en febrero de 1917, que era una carta a Santa Claus, como lo era la Constitución de 1857, una de las más avanzadas de la historia. En su momento era un objeto verdaderamente impresionante de legislación, pero ya no existe, ¿no? En México se ha culminado lo que yo llamé un golpe de Estado lento y ahora todo el poder está concentrado en una sola persona. Lo demás es lo de menos. Jonathan, bueno, yo estuve en el Triángulo de las Bermudas y volví 20 años después sin envejecer para dar testimonio en este canal. Eso fue lo que hizo en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Spielberg, por cierto. No conozco el caso de que me dice Gabriel Güereña, necesitaría todos los datos. ¿Por qué alguien de derechas vota a políticos que hacen leyes que directamente los perjudican? Por ejemplo, extranjeros que votan a Vox o el típico trabajador maltratado que vota a Ayuso.
porque no se da cuenta de todo esto que acabas de decir. De lo que se da cuenta es que le han contado una historia. Ese trabajador maltratado que tú ves, no se le ha dicho, mira, lo que necesitas tú es un gobernante que te defienda del maltrato que está sufriendo. Lo que se le dice es, tu trabajo está en peligro. Los inmigrantes que vienen te van a quitar tu trabajo. Y los otros del otro partido, ellos son muy amigos de los inmigrantes. Si tú quieres salvar tu trabajo, tienes que votar por mí. Porque aquellos vienen a violar, vienen a matar, vienen a robar y vienen a quitarte tu trabajo. Y encima van a meterse con tu hija. Y entonces, cuando se les plantea una situación de mera supervivencia, donde está en peligro, oye, soy explotado, me maltratan, no me pagan las horas. Los camareros en España, por ejemplo, nadie les paga horas extras, tienen unos sueldos absurdos, unos horarios ridículos. Pero gano, pero vivo, pero sobrevivo. Pero lo que me está contando aquel es que ponen en peligro mi vida completa, mi trabajo, mi familia, mis hijos, la textura misma de la sociedad en la que vivo, aunque me disguste, me permite sobrevivir. Y ellos me dicen que me van a quitar la supervivencia. Esos que vienen de otro lado, los voy a votar por estos. Oye, pero es que aparte son unos desgraciados, son unos corruptos. Ya, pero es que me van a salvar de los inmigrantes. Ya, pero es que el novio de esta está... A tus impuestos le están poniendo las vacaciones que hace con la presidenta de Madrid, ¿no? Con Isabel Díaz Ayuso. Y le van a quitar la escuela a tus hijos y están entregándole la sanidad a una empresa privada. Ya, pero me van a salvar de los inmigrantes. Y de los trans. Que son bien poquitos además. Pero que te los han presentado como un peligro bárbaro. Entonces, es razonable que la gente reaccione así. Mira, Rodrigo Álvarez por ahí. Sin tiempo, sin poderme ver en vivo, pues ya me estás viendo, sigo igual de feo. ¿Algún comentario sobre el despapalle con la película de Blancanieves? Ya no sé no sé de qué película hables. No sé de la consulta de Podemos de que habla Ismael, me parece una barbaridad, me parece una estupidez, me parece de las simplezas típicas de Podemos. Las simplezas típicas de Podemos. Mira, vamos a hablar de... directamente de un problema que actual para luego pasar a los comentarios. ¿Qué les parece? Porque los comentarios han tenido mucho éxito. Bueno, México ha decidido que le va a dar petróleo a Cuba. Bueno, no a Cuba, a los líderes cubanos. A ver cómo ordeno esto. Primero que nada, no soy enemigo de Cuba, adoro Cuba, he estado 2 veces, hace muchos años ya. Ahora están peor que cuando estuve allá y estaban mal. Tengo muchísimos amigos cubanos, la mayoría de los cuales ya dejaron Cuba, después de haber trabajado toda su vida por la revolución, debo decirlo. Soy claramente de izquierda, no soy marxista, pero la realidad es la realidad. Entonces, la señora Sheinbaum, la presidenta de México, plantea dar petróleo a Cuba para acabar con los apagones. Dices tú, hombre, los apagones son por falta de petróleo. Qué interesante. Porque cuando buscas los datos que debería tener un presidente de un país, pues el problema de los apagones no fue para nada un problema de petróleo. Mira, cuando tú vas a la cartera de oportunidades de inversión extranjera del gobierno cubano, no de los que están en Miami, no de los enemigos de Cuba, no del Partido Republicano. Tú vas a esto y en cartera de oportunidades de inversión extranjera te dicen, geológicamente Cuba tiene por el sur el arco volcánico del Caribe y por el norte el borde meridional de la plataforma norteamericana. La mayor parte de la producción petrolera en Cuba se localiza en un sector entre La Habana y Matanzas, donde se encuentra el yacimiento más grande que posee reservas geológicas del orden de los 10.000 millones de barriles.
Del orden de los 10.000 millones de barriles, compañero. Del orden de los 10.000 millones de barriles. Casi todo el territorio cubano, de unos 100.000 kilómetros cuadrados, es perspectivo para la exploración petrolera. Además de toda la zona de aguas someras y su extensión hacia la zona de aguas profundas. O sea que petróleo no le falta a Cuba, lo que pasa es que no lo está extrayendo. ¿Por qué no lo está extrayendo? Porque no tienen dinero para hacerlo. ¿Y por qué no tienen dinero para hacerlo? Porque la economía de Cuba no existe. La economía de Cuba es una basura. Culpa de la dirigencia del Partido Comunista Cubano, no de las ideas de izquierda siquiera. Culpa de la inutilidad de la tropa que se subió al gobierno desde 1959 hasta hoy. Bueno. Pero porque además, fíjate, esto es el apagón se debió a que la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó de funcionar. Y aquí el señor Pedro Rizos Martínez ya nos dice que está funcionando el 21 de octubre, esto fue hace ya 3 días, que esto ya estaba mucho mejor. Lo que pasó es que la central Antonio Guiteras dejó de funcionar. En agosto había tenido una falla ocurrida en las bombas de líquido de regulación de la turbina y en junio sufrió un incendio en un tanque de petróleo crudo, pero en agosto de 2023 se detuvo por su sobreconsumo de agua y así sucesivamente hasta 1992 cuando yo estuve en Cuba y había apagones. Son centrales termoeléctricas que construyó la Unión Soviética, que tiene una tecnología más antigua que una película de Danzón y que no se ha renovado porque no tienen dinero. ¿Y por qué no tienen dinero? Porque no han sabido manejar la economía. A ver, la Unión Soviética sostuvo a Cuba de 1960 a 1990. 30 añitos donde la dirigencia cubana pudo poner los pies sobre el escritorio, hacerse los grandes héroes y dejar que el tío Boris pagara las facturas. Y el tío Boris pagó las facturas. Y vamos a ver cómo decía Fidel Castro que lo hacía. En 1990 se deshace la Unión Soviética y dejan de llegar todo lo que llegaba de los países socialistas. De 1990 a 2024 ya son 34 años. Y en esos 34 años la economía de Cuba no se ha desarrollado para nada. Bueno, ¿de dónde saca? O sea, si no compra petróleo crudo, porque lo tiene, ¿qué compra? Pues miren, aquí lo tenemos. En las importaciones de Cuba de 2022, son los datos que tengo, porque para tenerlos de 2024 hay que pagarle a esta plataforma y no tengo necesidad. El petróleo refinado fue el 38,5% de sus importaciones de productos minerales. ¿Y a quién se los compra? Pues el 46,5% se compra a Bélgica, a Estonia, Colombia, España y por ahí hasta abajo a México y a Canadá. A México le compra el 2,67% del petróleo refinado. O sea que no compra petróleo crudo, no necesita el petróleo de la doctora Sheinbaum. Díaz Canel, por cierto, bueno, esto lo vemos después. Porque ya que estamos en esto hay que recordar que Estados Unidos es el responsable del 10% de las importaciones a Cuba. ¿Cómo? ¿Cuba le compra a Estados Unidos y Estados Unidos le vende? Sí, porque no hay un bloqueo naval con barcos de guerra alrededor de Cuba, como te dicen, sino que hay un embargo parcial que no afecta ni alimentos ni medicinas, ni cosas como el jabón y las cosas de limpieza que Cuba importa de Estados Unidos sin ningún problema. Sin ningún problema. Y fundamentalmente compra comida. Carne de pollo, soja o soya, vamos otra vez, maíz y otras cosas. Eso es lo que le compra a Estados Unidos Cuba. Por un total de 324 millones, me parece. No alcanzo a ver, No, 341 millones. Pero bueno, ¿cuánto cuesta el petróleo refinado? Porque Díaz Canel dice que 2.000 millones de dólares está dando anualmente para comprar el petróleo que necesita las termoeléctricas, 6 o 7 en toda Cuba. Pues no, en realidad el petróleo refinado que compran es por 22,2 millones de dólares. O sea,
en términos de comercio internacional, una brizna. No es nada. La empresa estatal Unión Eléctrica señaló que la crisis energética se debe a la escasez de combustible importado para surtir los motores, que se compra, como vivíamos, Estonia, Colombia y México, y las reiteradas averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas que no se han modernizado. Pero Díaz-Canel dice que es culpa del embargo. Vamos a ver la realidad esto ya lo he pasado muchas veces, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario. Cuba importa más de 3,000 millones de dólares de bienes, insuficientes para satisfacer las necesidades de su población, que hoy está reducida al hambre. Exporta 1,070 millones de dólares. A ver, si tú compras cosas por 3,000 pesos argentinos, colombianos, bolívares, lo que tú quieras, y solo vendes por 1,000, es decir, te entran 1,000 y gastas 3,000, eso se llama un desequilibrio en la balanza económica, en la balanza comercial, perdón, así. O sea, ¿de dónde saca 2,000 millones de dólares al año Cuba para pagar las importaciones que requiere? Pues fundamentalmente del alquiler de médicos y de las remesas que gente como mis amigos cubanos le mandan a sus familias que están jodidísimas dentro de Cuba. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Porque Cuba no ha sabido levantar una economía mínimamente funcional. Cuba puede comerciar con todos estos países. China le vende el 39%, le compra el 39% de sus exportaciones. España le vende el 23% de lo que compra. Estados Unidos el 10%, China el 11%, Italia, Alemania. Todos esos países comercian con Cuba. El problema no es el bloqueo, el embargo. El problema es que Cuba no tiene dinero para comprar lo que necesita, porque su economía está exactamente donde estaba en 1959. ¿Qué vende? Tabaco enrollado, licor, azúcar cruda y óxido de zinc y mates de níquel. Es lo mismo que vendía en 1959. No tiene nada más que ofrecer la economía cubana, porque de Fidel a hoy no se ha hecho nada. Pero eso sí, no olvidemos que hace no mucho, y espero que se entienda porque por alguna causa desaparecieron los subtítulos que estuve haciendo, que dediqué media hora a hacer. Desaparecieron los subtítulos de esta preciosa entrevista con Fidel de 1985, donde nos dice: The United States will pay us for our sugar at the price of the Soviets? Or will they be buying the nickel? And they will be maintaining the type of relations and trade that we have with the socialist countries? But I believe that the idea that we have any needs to trade with the United States. 1985, no había ninguna necesidad de comerciar con Estados Unidos. Be totally eradicated. Everything we have done during these 20 Todo lo que hemos hecho estos 26 años, es que hace encima el traductor. During these 26 years, we have done it without Lo hemos hecho sin los trade with Estados the United Unidos. States, and our future has been conceived. Trade with the United States, and our future has been. Y nuestro futuro está concebido, 1985, insisto, Without trade. sin comercio con Estados Unidos. O sea, el tío era un cachondo. Sí, y era arrollador. La realidad es que ni él, ni su hermano, ni Díaz-Canel, ni toda la banda que vive bien en Cuba y que sí come langosta y come diario, no han tenido las políticas necesarias para poner en marcha una economía que funcione, mínimamente. Si lo pueden hacer los dictaduros de Guatemala y de países pequeños y en condiciones lamentables, porque no están en una situación económica tan triste como la de Cuba. No es el bloqueo. Y vuelvo a decir, y aquí creo que lo más importante es esto, con estos datos que solo son datos, hijos míos, hermanitos, son datos. No es cosa de defender el embargo está mal. De hecho, el embargo ha mantenido a estos vagos desde 1992.
Si Estados Unidos hubiera levantado el embargo comercial en el 92, se les cae el teatrito a estos infelices. Simuladores de la izquierda que, sobre pretexto de la dignidad del pueblo cubano, mantienen al pueblo cubano en la miseria, mantienen al pueblo cubano en la desesperación, mantienen al pueblo cubano con hambre de pan, libertad y derecho a decidir sobre su propio país. Nadie defiende el embargo, pero ni le llamen bloqueo ni digan que es el embargo el culpable de los problemas de Cuba. El culpable de los problemas de Cuba es el Partido Comunista Cubano. Y no porque tenga ideas de izquierda, sino porque son unos inútiles que nunca se preocuparon por la economía, por la realidad de la economía. No defender a los inservibles del Partido Comunista Cubano, a la élite extractiva de Cuba, no es defender una idea de izquierda, al contrario, es ir en contra del pueblo cubano.